Este es el podcast. Dios en la tierra. José Revueltas. La población estaba cerrada con odio y con piedras. Cerrada completamente, como si sobre sus puertas y ventanas se hubieran colocado lápidas enormes, sin dimensión, de tan profundas, de tan gruesas, de tan de Dios. Jamás un empecinamiento semejante, hecho de entidades incomprensibles, inabarcables, que venían ¿de dónde? De la Biblia, del Génesis, de las tinieblas, antes de la luz. Las rocas se mueven, las inmensas piedras del mundo cambian de sitio, avanzan 1 milímetro por siglo. Pero esto no se alteraba. Este odio venía de lo más lejano y lo más bárbaro. Era el odio de Dios. Dios mismo estaba ahí apretando en su puño la vida, agarrando la tierra entre sus dedos gruesos, entre sus descomunales dedos de encina y de rabia. Hasta un descreído no puede dejar de pensar en Dios. ¿Por qué? ¿Quién sino Él? ¿Quién sino una cosa sin forma, sin principio ni fin, sin medida, puede cerrar las puertas de tal manera? Todas las puertas cerradas en nombre de Dios. Toda la locura y la terquedad del mundo en nombre de Dios. Dios de los ejércitos, Dios de los dientes apretados, Dios fuerte y terrible, hostil y sordo, de piedra ardiendo, de sangre helada. Y eso era ahí y en todo lugar, porque Él, según una vieja y enloquecedora maldición, está en todo lugar, en el siniestro silencio de la calle, en el colérico trabajo, en la sorprendida alcoba matrimonial, en los odios nupciales y en las iglesias, subiendo en anatemas por encima del pavor y de la consternación. Dios se había acumulado en las entrañas de los hombres como solo puede acumularse la sangre, y salía en gritos, en despaciosa, cuidadosa, ordenada crueldad. En el norte y en el sur, inventando puntos cardinales para estar ahí, para impedir algo ahí, para negar alguna cosa con todas las fuerzas que al hombre le llegan desde los más oscuros siglos, desde la ceguedad más ciega de su historia. ¿De dónde venía esa pesadilla? ¿Cómo había nacido? Parece que los hombres habían aprendido algo inaprensible, y ese algo les había tornado el cerebro cual una monstruosa bola de fuego, donde el empecinamiento estaba fijo y central como una cuchillada. Negarse siempre, por encima de todas las cosas, aunque se cayera el mundo, aunque de pronto el universo se paralizase y las plantas y las estrellas se clavaran en el aire. Los hombres entraban en sus casas con un delirio de eternidad, para no salir ya nunca, y tras de las puertas aglomeraban impenetrables cantidades de odio seco, sin saliva, donde no cabía ni un alfiler ni un gemido. Era difícil para los soldados combatir en contra de Dios, porque Él era invisible y presente, como una espesa capa de aire sólido o de hielo transparente o de sed líquida. ¿Y cómo son los soldados? Tienen unos rostros morenos, de tierra labrantía, tiernos, y unos gestos de niños inconscientemente crueles. Su autoridad no les viene de nada. La tomaron en préstamo quién sabe dónde y prefieren morir como si fueran de paso por todos los lugares y les diera un poco de vergüenza todo. Llegaban a los pueblos solo con cierto asombro, como si se hubieran echado encima todos los caminos y los trajeran ahí, en sus polainas de lona o en sus paliacates rojos, donde, mudas, aún quedaban las tortillas crujientes como matas secas. Los oficiales rabiaban ante el silencio. Los desenfrenaba el mutismo hostil, la piedra enfrente, y tenían que ordenar entonces el saqueo, pues los pueblos estaban cerrados con odio, con láminas de odio, con mares petrificados, odio y solo odio, como montañas. ¡Los federales! ¡Los federales! Y a esta voz era cuando las calles de los pueblos se ordenaban de indiferencia, de obstinada frialdad, y los hombres se morían provisionalmente, aguardando dentro de las casas herméticas o disparando sus carabinas desde ignorados rincones. El oficial descendía con el rostro rojo y golpeaba con el cañón de su pistola la puerta inmóvil, bárbara. «¡Queremos comer! ¡Pagaremos todo!». La respuesta era un silencio duradero, donde se paseaban los años, donde las manos no alcanzaban a levantarse.
Después un grito como un aullido de lobo perseguido, de fiera rabiosamente triste. ¡Viva Cristo Rey! Era un rey. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Por qué caminos espantosos? La tropa podía caminar leguas y más leguas sin detenerse. Los soldados podían comerse los unos a los otros. Dios había tapiado las casas y había quemado los campos para que no hubiese ni descanso, ni abrigo, ni aliento, ni semilla. La voz era una, unánime, sin límites, ni agua. El agua es tierna y llena de gracia. El agua es joven y antigua. Parece una mujer lejana y primera, eternamente leal. El mundo se hizo de agua y de tierra, y ambas están unidas, como si dos opuestos cielos hubiesen realizado nupcias imponderables. Ni agua. Y del agua nace todo. Las lágrimas y el cuerpo armonioso del hombre, su corazón, su sudor, ni agua. Caminar sin descanso por toda la tierra en persecución terrible y no encontrarla, no verla, no oírla, no sentir su rumor acariciante. Ver cómo el sol se despeña, cómo calienta el polvo blando y enemigo, cómo aspira toda el agua por mandato de Dios y de ese rey sin espinas, de ese rey furioso, de ese inspector del odio que camina por el mundo cerrando los postigos. ¿Cuándo llegarían? Eran aguardados con ansiedad y al mismo tiempo con un temor lleno de cólera. Que vinieran, que entraran por el pueblo con sus zapatones claveteados y con su miserable color olivo, con las cantimploras vacías y hambrientos. Que entraran, nadie haría una señal, un gesto. Para eso eran las puertas, para cerrarse, y el pueblo, repleto de habitantes, aparecería deshabitado, como un pueblo de muertos, profundamente solo. ¿Cuándo y de qué punto aparecerían aquellos hombres de uniforme, aquellos desamparados a quienes Dios había maldecido? Todavía lejos, allá, el teniente Medina, sobre su cabalgadura, meditaba. Sus soldados eran grises, parecían cactus crecidos en una tierra sin más vegetación, cactus que podían estarse ahí sin que lloviera, bajo los rayos del sol. Debían tener sed, sin embargo, porque escupían pastoso, aunque preferían tragarse la saliva como un consuelo. Se trataba de una saliva gruesa, innoble, que ya sabía mal, que ya sabía a lengua calcinada, a trapo, a dientes sucios. La sed es un anhelo como de sexo. Se siente un deseo inexpresable, un coraje, y los diablos echan lumbre en el estómago y en las orejas para que todo el cuerpo arda, se consuma, reviente. El agua se convierte entonces en algo más grande que la mujer o que los hijos, más grande que el mundo, y nos dejaríamos cortar una mano o un pie o los testículos por hundirnos en su claridad y respirar su frescura, aunque después muriésemos. De pronto, aquellos hombres como que detenían su marcha, ya sin deseos. Pero siempre hay algo inhumano e ilusorio que llama con quién sabe qué voces, eternamente, y no deja interrumpir nada. ¡Adelante! Y entonces la pequeña tropa aceleraba su caminar, locamente, en contra de Dios que había tomado la forma de la sed. Dios, en todo lugar, allí, entre los cactus, caliente, de fuego infernal en las entrañas, para que no lo olvidasen nunca, nunca, para siempre jamás. Unos tambores golpeaban en la frente de Medina y bajaban a ambos lados por las sienes, hasta los brazos y la punta de los dedos. Agua. 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 ¿Por qué repetir esa palabra absurda? ¿Por qué también los caballos en sus pisadas? Tornaba a mirar los rostros de aquellos hombres y solo advertía los labios cenizos y las frentes imposibles donde latía un pensamiento en forma de río, de lago, de cántaro, de pozo. Agua, agua, agua. Si el profesor cumple su palabra... Mi teniente, se aproximó un sargento. Pero no quiso continuar y nadie, en efecto, le pidió que terminara, pues era evidente la inutilidad de hacerlo. Bueno, ¿para qué realmente?, confesó, soltando la risa como si hubiera tenido gracia. Mi teniente, ¿para qué? Ni modo que hicieran un hoyo en la tierra para que brotara el agua. Ni modo. Oh, si ese maldito profesor cumple su palabra. ¡Romero!, gritó el teniente. El sargento movióse apresuradamente y con alegría en los ojos,
pues siempre se cree que los superiores pueden hacer cosas inauditas, milagros imposibles en los momentos difíciles. ¿Crees que el profesor? Toda la pequeña tropa sintió un alivio, como si viera el agua ahí enfrente, porque no podía discurrir ya, no podía pensar, no tenía en el cerebro otra cosa que la sed. Sí, mi teniente, él nos mandó avisar que con seguro ahí estaba. Con seguro, maldito profesor, aunque maldito era todo, maldita el agua, la sed, la distancia, la tropa, maldito Dios y el universo entero. El profesor estaría ni cerca ni lejos del pueblo para llevarlos al agua. El agua buena, a la que bebían los hijos de Dios. ¿Cuándo llegarían? ¿Cuándo y cómo? Dos entidades opuestas enemigas, diversamente constituidas, aguardaban allá. Una masa nacida de la furia, horrorosamente falta de ojos, sin labios, solo con un rostro inmutable, imperecedero, donde no había más que un golpe, un trueno, una palabra oscura, Cristo Rey, y un hombre febril y anhelante, cuyo corazón latía sin cesar, sobresaltado para darles agua, para darles un líquido puro, extraordinario, que bajaría por las gargantas y llegaría a las venas, alegre, estremecido y cantando. El teniente balanceaba la cabeza mirando cómo las orejas del caballo ponían una especie de signos de admiración al paisaje seco, hostil. Signos de admiración, sí, de admiración y de asombro, de profunda alegría, de sonoro y vital entusiasmo. ¿Por qué? ¿No era aquel punto, un hombre, el profesor? ¿No? Romero, junto al huizache, ¿distingues algo? Entonces el grito de la tropa se dejó oír, ensordecedor, impetuoso. Y retumbó por el monte, porque aquello era el agua. Una masa que de lejos parecía blanca estaba ahí compacta. De cerca fea, brutal, porfiada como una maldición. Cristo Rey, era otra vez Dios, cuyos brazos apretaban la tierra como dos tenazas de cólera. Dios vivo y enojado, iracundo, ciego como Él mismo, como no puede ser más que Dios, que cuando baja tiene un solo ojo en mitad de la frente, no para ver sino para arrojar rayos e incendiar, castigar, vencer. En la periferia de la masa, entre los hombres que estaban en las casas fronteras, todavía se ignoraba qué era aquello. Voces solo, dispares. Sí. No. Ay de los vecinos. Aquí no había nadie ya, sino el castigo. La ley terrible que no perdona ni a la 20ª generación, ni a la 100ª, ni al género humano, que no perdona, que juró no dar punto de reposo, que juró cerrar todas las puertas, tapiar las ventanas, oscurecer el cielo y sobre su azul del lago superior, de agua aérea, colocar un manto púrpura e impenetrable. Dios está aquí de nuevo para que tiemblen los pecadores. Dios está defendiendo su iglesia, su gran iglesia sin agua, su iglesia de piedra, su iglesia de siglos. En medio de la masa blanca apareció, de pronto, el punto negro de un cuerpo desmadejado, triste, perseguido. Era el profesor. Estaba ciego de angustia, loco de terror, pálido y verde en medio de la masa. De todos lados se le golpeaba, sin el menor orden o sistema, conforme el odio espontáneo salía. ¡Grita viva Cristo Rey! Los ojos del maestro se perdían en el aire a tiempo que repetía exhausto la consigna. ¡Viva Cristo Rey! Los hombres de la periferia ya estaban enterados también. Ahora se les veía el rostro negro, de animales duros. ¡Les dio agua a los federales el desgraciado! Agua. Aquel líquido transparente de donde se formó el mundo. Agua. Nada menos que la vida. ¡Traidor! ¡Traidor! Para quien lo ignore, la operación pese a todo es bien sencilla, brutalmente sencilla. Con un machete se puede afilar muy bien hasta dejarla puntiaguda, completamente puntiaguda. Debe escogerse un palo resistente que no se quiebre con el peso de un hombre, de un cristiano, dice el pueblo. Luego se introduce y al hombre hay que tirarlo de las piernas hacia abajo, con vigor, para que encaje bien. De lejos, el maestro parecía un espantapájaros sobre su estaca, agitándose como si lo moviera el viento que ya corría, llevando la voz profunda, ciclópea, de Dios,
que había pasado por la tierra. Este es el podcast